Bueno, veamos. En un mundo compuesto por dos dimensiones, las de los demonios y humanos, es donde vive nuestro prota, un pibe que solía llevar una vida ordinaria junto con su hermano menor y su padre adoptivo, pero por alguna razón siempre vivía metiéndose en problemas. Esto era porque él podía ver cosas que otros no, y un día descubre que es nada más ni nada menos que hijo de un demonio, y no cualquiera, sino del mismísimo Satanás. Pero eso no significa que fuera malo, al contrario, comenzaría la academia para volverse el mejor exorcista de todos y acabar con los demonios de su padre. Pero a ver, un poco de contexto. La historia comienza presentándonos a nuestro prota, llamado Rin Okumura, que desde el primer momento vemos cómo le estaba partiendo la madre a unos tipejos en un parque. Ahí cuando regresa a la iglesia donde vivía, vemos que su padre adoptivo, llamado Shiro, le regaña por estar metiéndose en problemas y lo compara con su hermano menor, llamado Yukio, que justo estaba llegando en ese momento, pues él era un pibe que hacía las cosas de forma correcta. Incluso se ganó una beca para estudiar en la Academia de Exorcistas, a diferencia de él, que era todo lo contrario. No tenía trabajo y siempre vivía metiéndose en problemas. Pero bueno, el viejo le dice a su hermano que atienda sus heridas. Ahí le cuenta que se peleó con estos tipejos porque le estaban haciendo daño a unas palomas. Y bueno, se cabreó de manera tal que les entró a madrazos. Aunque su hermano, como era más tranquilo, le dice que probablemente eso era una prueba de Dios para ver cómo lidiaba con la situación. Y hablando de pruebas, la conversación se ve interrumpida por uno de los monjes que vivía con ellos, ya que le consiguieron una entrevista de trabajo en un supermercado. Así que le prestan un traje y el men se va a la entrevista. Una vez ahí, conoce a una gordita de lentes que era muy ruda. Esta era la jefa y le deja saber desde un principio que conseguir el trabajo no iba a ser fácil. Así que lo pone a prueba. Ahí el pibe, como tiene una fuerza sobrehumana, hace las cosas muy rápido, pero por estar apurado siempre termina echando todo a perder. Y de mala suerte, justo enfrente de la gordis. Y bueno, ella era la que pagaba los platos rotos. La cosa es que cuando estaba resignado y le dice a una de sus compañeras que no iba a conseguir el trabajo, la waifu le da algo de comer para animarlo. Lo malo era que la comida sabía horrible, así que le pregunta si él podía encargarse de cocinar, pues si en algo era bueno, era en eso. Y gracias a su ayuda consiguió un montón de clientes y la jefa le dio el trabajo. Ahí el pibe llamó todo emocionado a su hermano para avisarle que había conseguido el trabajo. En eso el viejo lo felicitó, pero le dijo que no llegara tarde, porque era la fiesta de despedida de su hermano. Y bueno, cuando estaba por regresar al súper, se encontró con Yui, una niña que estaba en la iglesia en la mañana. Esta waifu estaba siendo atormentada por un espíritu maligno, y justo en ese momento comenzó a fastidiarla, y el prota lo vio, así que comenzó a perseguirlo dentro del supermercado, y causó tremendo desmadre. Así que, sí, lo despidieron. Bueno gente, el pobre no duró ni un día en el trabajo, incluso lo tildaron de loco, y a la niña también, pues sus padres no le creían. Pero bueno, luego de que el viejo le diera un trébol de 4 hojas para que sirviera de protección, la waifu regresó a su casa. Ya al día siguiente, el prota continuó viendo cosas extrañas en el ambiente. Estas lo guían hasta un callejón donde estaba el mismo pibe que le buscó problemas en un principio, solo que esta vez estaba poseído por un demonio y comenzó a buscarle problemas metiéndose con su hermano. Pero cuando estaba a punto de mandarlo con San Pedro, el prota desató un poder increíble, emanando una llama azul de su cuerpo. Ahí el demonio que había poseído al pibe se presenta como Astaroth y lo llama su amo. También le dice que él es hijo de Satán y fue para allá a buscarlo para llevarlo al infierno con su padre. Pero en eso aparece el viejo y le reza un Padre Nuestro de forma épica, logrando exorcizar al demonio. Es ahí donde se ve obligado a decirle toda la verdad sobre que él no era humano y que el mundo estaba compuesto por dos dimensiones, pero los demonios eran los únicos que podían viajar a su dimensión y poseer a los humanos, todo con la intención de cazarlo él. Y bueno, debido a esto, el viejo se lo lleva corriendo para protegerlo. Por suerte, logra pasar un montón de ghouls que básicamente eran demonios y tomaban la forma de animales o cualquier ser vivo, solo que eran bien debiluchos en comparación a otros demonios. También le dice que dejarían de aparecer cuando saliera el sol, así que tenían que darse prisa en llegar a la iglesia. Por otra parte, el men que había poseído anteriormente despierta y lo primero que ve son a sus amigos, pero no recordaba nada. Ahí buscan de aprovecharse de él y él dice que lo llevaron al hospital, que le habían prestado dinero y otras cosas, pero el pibe no era tonto y los madrió a todos. Ahí se da cuenta que el cuerpo le estaba doliendo y le dicen que fue porque el prota le dio una buena paliza. Gracias a esto, el men se descontrola y se llena de odio hasta ser poseído de nuevo por el mismo demonio. Por otro lado, vemos que el prota y el viejo llegan a la iglesia, donde ahí los monjes cierran las puertas y colocan una especie de barrera para resistir lo más que puedan. Y bueno, mientras tanto, el viejo le entrega a Rin una espada, la cual tenía sellados sus poderes demoníacos en la funda. Ahí le dice que no debe separarse de ella de ahora en adelante y que por ninguna razón debe ser desfundada. De lo contrario, sus poderes demoníacos despertarán y más nunca podrá ser humano otra vez. Bueno, ahí el prota tenía muchas dudas, pero lo primero que le pregunta es que si él era un demonio, su hermano también lo era. Pero el viejo le dice que no, ya que el cuerpo de Yukio
Yukio era demasiado débil y rechazó los poderes demoníacos, así que solamente él era un demonio. En ese momento la conversación se vio interrumpida cuando llegó Astaroth a la iglesia. El men llegó como el puto amo y se saltó los sellos gracias a su inmenso poder. Ahí comenzó a crear un montón de ghouls con forma de hongos venenosos y se entró a madrazos con los monjes. Ahí mientras eso ocurría, el prota intentaba salir de la habitación en la que lo había encerrado el viejo para protegerlo. Y justo cuando el demonio estaba por mandarlos a todos con el de arriba, el prota lo detuvo. Aprovechando el momento, el viejo volvió a exorcizarlo por segunda vez, pero le dice que no se confíe y que vaya a empacar sus cosas, ya que al amanecer tenía que irse a un lugar donde lo iba a mandar, pues los demonios estaban detrás de él. Y bueno, al escuchar eso, el prota se molesta y comienza a faltarle los respetos al viejo, diciendo que nunca lo quiso y que tampoco era su verdadero padre. Debido a esto, el viejo le dio una buena bofeteada para que se dejara de boberías y se diera prisa. Y bueno, todo esto cuando de la nada Satán aprovechó el momento para apoderarse de su cuerpo por un momento y buscar de abrir la puerta hacia el inframundo para llevarse a Rin. Ahí los monjes intentaron detenerlo, pero los quemó vivos a todos y el único que pudo hacerlo fue Shiro, que se quitó la vida delante de él para poder protegerlo. En un cambio de escena vemos al prota bien deprimido en el entierro del viejo. Ahí es donde conoce a Mephisto. Este pibe pertenece a la Orden de la Cruz Real y también era un exorcista, y antes de morir el viejo le dejó a su cuidado, pero como había despertado sus poderes demoníacos, le dice que iban a tener que eliminarlo para que ya no fuera una amenaza. Pero el prota le vale madre su opinión, le dice que mejor lo ayuda a convertirse en exorcista para que así pueda vengar la muerte de su padre y acabar con Satán, aceptando así el viejo la propuesta del man. Y bueno, tras la muerte del viejo, el prota no quiso comentarle nada a su hermano porque no quería involucrarlo. Ahí también nos damos cuenta que los monjes que había quemado a Satán no petaron, solo quedaron lastimados. Y bueno, al día siguiente, Mephisto lo buscó en su limusina para llevarlos a ambos a la preparatoria de la Cruz Real, pues el pibe era prácticamente el director del lugar y fue muy fácil hacer que el prota entrara. Y bueno, cuando llegan, vemos que la escuela era más grande que Hogwarts, o sea, el comedor y los salones eran gigantes. O bueno, toda la escuela en realidad, tanto así que el prota se perdió buscando su dormitorio. Ahí se encontró con un perrito blanco que lo guió fuera de la escuela. Este era Mephisto, que tenía la habilidad de transformarse en Khan, y el prota pensaba que los exorcistas podían hacerlo, pero el viejo le aclara que él era especial. Al mismo tiempo le entrega una llave para que pueda entrar a la parte subterránea de la escuela. Ahí es donde entrenan los exorcistas en secreto. Sí, gente, había una escuela dentro de otra escuela. En fin. Pero bueno, también le dice que nadie sabe de su verdadera identidad y si no quieren que lo funen, sigan manteniéndolo así. Ahora al llegar a su salón, el men se presenta con sus compañeros, los cuales no parecían muy amigables. El viejo le dice que algunos de ellos tenían una herida espiritual, o sea, una enfermedad causada por un demonio, y por eso podían verlos. Sin esa habilidad no podían convertirse en exorcistas. En el caso de él, no era necesario porque es mitad demonio. Pero bueno, en eso llega su profesor, que era nada más ni nada menos que Yukio. Sí, gente, el Cuatro Ojos resultó ser un niño prodigio, y es que comenzó a estudiar exorcismo desde los 7 años y les iba a enseñar farmacología antidemonio. Pero como el prota no sabía nada, hizo un show delante de su hermano y tuvo que sacar a los demás estudiantes del salón para explicarle. Resulta que desde que nació, sufrió la herida espiritual gracias a él, y podía ver demonios. Además, sabía que su padre era exorcista, y bueno, todo el mundo lo sabía menos él. Pero eso no era todo, porque el Cuatro Ojos comienza a echarle la culpa por la muerte del viejo, pues él era el único que podía soportar ser poseído por Satán, pero siempre se mantuvo fuerte. Sin embargo, cuando el prota le dijo que él no lo quería, se quebró y fue donde aprovechó el momento para poseerlo. En eso Rin se altera y sin querer rompe el frasco donde tenían encerrado a los demonios para la ceremonia, pues los pibes que aún no tenían la herida espiritual se la iban a hacer en ese momento. Aunque bueno, menos mal, el Yukio se puso en modo Helsing con sus pistolas y comenzó a cazar a los demonios. Ahí el prota, a pesar de estar cabreado con él por todo lo que le dijo, sabía que era verdad, así que hace justo lo que le dijeron que no hiciera. Ahí desenfunda la espada y desata un poder increíble para cargarse al demonio más grande que había aparecido. Y bueno, cuando guarda la espada, regresa a la normalidad. Luego de esto le dice que se volvió exorcista para proteger a las demás personas, así como lo hacía su padre, y Yukio le dice que eso también era su meta. De esta manera, hacen las paces y le dice que tenga cuidado, pues si alguien se enteraba que él era el enemigo, todo se iba a volver un desmadre. Y bueno, luego de continuar con las clases, vemos que los mellizos quedan en el mismo dormitorio gracias a la influencia de Yukio. Esto lo hizo para poder tenerlo vigilado y cuidar de él. Y bueno, al día siguiente, Yukio va a hacer unas cosas de exorcistas y el prota le pregunta si puede acompañarlo, pues era mejor eso a quedarse haciendo tareas. Y bueno, Yukio le dice que está bien. Ahí le enseña una llave que solo tienen los exorcistas. Esta abre la puerta hacia un puente que lleva a la tienda de exorcistas. Y bueno, cuando llegan ahí, el men le dice que mientras hacía sus asuntos, lo esperará afuera y no se moviera de ahí. Pero como el prota les vale madres todo, comienza a caminar por el lugar y se encuentra con un jardín
jardín y una rubia llamada Shemi, que lo estaba cuidando. Además, tira una puerta sin querer que se supone era antidemonios, y la waifu se asusta toda cuando lo ve, pero cuando se da cuenta que el prota era bueno, se hacen compitas y la ayuda con el jardín. Además se da cuenta que la waifu tiene un problema en las piernas que no la dejaba caminar. En eso llega Yukio con su madre y examina a la waifu. Ahí se da cuenta que tenía unas raíces en sus piernas, y eso era por un demonio que estaba escondido en el jardín. Debido a esto, el prota comienza a dañar todo el jardín para hacer molestar a la waifu y que el demonio aparezca de una vez por todas. Ahí comienza a llorar y le dice que ella protegía mucho el jardín porque solía ser de su abuela, y desde que falleció prometió cuidarlo en su memoria. Esto era porque también sentía culpa, ya que un día tuvo que hacer unas cosas y dejó a la doña sola, y cuando regresó le habían caído unas plantas encima y la vieja petó. Desde ese momento el demonio del jardín aprovechó su debilidad y se apoderó de su cuerpo, pero gracias a las palabras del prota logra hacer que ella renuncie al jardín y el demonio salga a la luz. Sin embargo, era más débil que las plantas carnívoras de Mario Bros, porque entre el prota y su hermano se lo cargan bien rápido y logran salvar a la rubia. Encima puede volver a caminar y hace las paces con su madre, pues desde que estaba poseída por el demonio no solía llevarse bien con ella. Y bueno, al día siguiente vemos que la rubia también se metió en clases de exorcista con el prota, y luego de presentar un examen de farmacología vemos que comienzan a entregar los resultados y la waifu está muy confiada, pero a pesar de que ella era bien pro en la área, se puso a inventar nombres a las plantas y por eso Yukio tuvo que reprobarla. En eso el prota comienza a burlarse de ella, pero el muy descarado era peor, pues apenas consiguió 2 puntos en su examen. Y eso no era lo único, pues en otras clases se quedaba dormido. Esto le causaba mucha molestia a un pibe llamado Ryuji, o Bon, que estaba en su salón, así que comienza una rivalidad con el prota. Incluso lo regaña delante de todos, pues sentía que no merecía estar con ellos. Más tarde el prota habla con la rubia y con Yukio, y este le dice que el bravucón era un genio. Entró a la escuela gracias a una beca, al igual que su hermano, así que debía aprender un poco de él y tomarse las cosas más en serio. Tras esto su hermano regresa a dar otra clase y el cabeza de zorrillo vuelve a molestar al prota porque lo ve junto con la rubia. Ahí le pregunta si es su amiga, y el prota, por intentar quedar bien, le dice que no, pero lo único que logra es hacer sentir mal a Shiemi. Y sí, no, ella no tenía la culpa de nada, bro. Pero bueno, más tarde, en educación física, vemos que Ryuji comienza a buscarle problemas al prota y casi son devorados por unas ramas demonios a causa de eso. Así que el profesor lo llama aparte para hablar con él y le dice que Rin entró a la academia bajo una condición especial del director, así que lo mejor era no involucrarse con él. Sin embargo, esto lo cabrió más de lo normal, y cuando el profesor recibió una llamada de su esposa y tuvo que salir de emergencia, aprovechó para retar al prota, donde el reto consistía en que tocara una de las ramas y regresara intacto, pues ellas tienen el poder de leer la mente, y si sentía algún tipo de miedo o cometía cualquier error, pues iba a terminar con Diosito. Sin embargo, el prota no aceptó el reto y le dijo que no tenía por qué demostrarle nada de nada. Además, no tenía intenciones de morir por una estupidez como esa. Gracias a esto, Bon se vio avergonzado y fue a tocar la rama, pero cuando gritó que él sería el único que derrotaría a Satán, una de sus compañeras comenzó a burlarse y el men recordó cosas de su pasado. Gracias a eso, vaciló por un momento y la rama se le lanzó encima, pero por suerte el prota lo salvó. Encima le demostró que él sí pudo tocar la rama, y bueno, mientras esto ocurría, Yukio los estaba vigilando, y menos mal no sacó la espada, pues de lo contrario iba a tener que asesinarlo delante de todos. Por otro lado, vemos a Mephisto hablando con el rey de la tierra, a Maimon. Este man era su hermano, y no solo eso, pues también nos enteramos que ambos eran hijos de Satán, o sea, hermanos del prota. Pero bueno, lo cierto es que el men le pregunta cuándo pensaba regresar al infierno, y él le dice que aún no tenía pensado hacerlo, pues aún tenía mucha diversión en el mundo de los humanos. Y sí, seguro se estarán preguntando si este man es bueno o malo, ¿no? Pues la verdad yo tampoco lo sé, pero ya lo sabremos más adelante. En un cambio de escena vemos que Yukio es muy popular en la escuela, tanto así que tiene a 3 waifus loquitas por él. Estas se pelean por llevarle el almuerzo, pero él las rechaza y les dice que ya lo había prometido a su hermano que almorzara con él. Y bueno, cuando van al comedor se dan cuenta que los precios casi le sacan un ojo de la cara, y más al prota que ni siquiera tenía trabajo, así que va junto con Yukio a decirle al director que baje los precios, pero a él le vale madres y lo manda para la punta del cerro. Debido a esto, su hermano le lleva de compras para que se ahorre dinero y así pueda preparar él mismo su comida. El pequeño problema en todo esto fue que el men usó la cocina del dormitorio donde estaban, y ahí se la pasaba a un familiar del director que les cocinaba a todos por las noches, llamado Ukovach. Este se cabreaba si alguien más usaba su cocina, y como los chicos se enteraron de eso, el prota tuvo que limpiarla. Sin embargo, no fue suficiente, así que ambos hicieron un reto de comida para ver quién cocinaba más rico, y bueno, como a los dos les gustó lo que prepararon, terminaron volviéndose unos compitas. Esa misma tarde vemos que la rubia fue a llevarle unas cosas a Yukio. Ahí tomaron té y conoció al familiar, pero cuando la waifu se fue, las otras 3 que estaban
estaban enamoradas de Yukio, se metieron en la noche, porque vieron que ella entró al edificio y encima, como estaban bien celosas, revisaron la cocina y encontraron la comida que había preparado Uko, así que comenzaron a tirarla a la basura pensando que había sido ella. Gracias a esto el men se cabrió y casi se las come viva, de no ser porque los pibes llegaron a tiempo y el prota logró evangelizarlo. Luego de esto, Yukio tuvo que comerse la comida de la waifu para que no se sintiera mal. Y bueno, seguramente el men quedó bien traumado con la comida por un tiempo. Ya el otro día, vemos a la rubia bien deprimida por lo que le dijo el prota el otro día. Sí, o sea, ya saben, lo de que ella no era su amiga, para lucirse con los pibes, pero en realidad él no pensaba eso. Y bueno, lo cierto es que la waifu quería tener amigos así como él, pues luego de tener más tiempo en la academia, se comenzó a llevar bien con los pibes del salón, que vendrían siendo los personajes secundarios. Ahí estaba el calvito llamado Miwa, luego Bon y Renzo. Ahí después de terminar las clases con Yukio, vemos que van a ver defensas contra las artes oscuras con el profesor Snape. O sea, digo, mentira, el pibe del parche se llama Igor y les enseña a hacer invocaciones demoníacas que ellos puedan controlar para pelear contra los demonios. Siguiente, es súper irónico, pero bueno, la cosa es que los exorcistas que pelean con invocaciones son conocidos como Tamer, y en el salón del prota los únicos que lograron invocar fue Izumo y la rubia, aunque bueno, el de la rubia era una planta bien cuchi. Ahí el profe también les dice que si pierden la confianza, sus invocaciones se rebelarán contra ellos, y si el círculo mágico se rompe, la invocación desaparecerá. Con esto dicho, la clase termina y ahí vemos que la rubia va detrás de las chicas y les dice que quiere ser su amiga. Gracias a eso, Izumo comienza a aprovecharse de ella por su personalidad solitaria e insegura. Entonces le dice que sí quiere ser su amiga, pero lo único que hace es pedirle favores todo el tiempo. O sea, prácticamente la trata como su sirvienta. Ahí el prota se da cuenta de eso y se cabrea tanto que se lo dice, pero la waifu sigue empeñada en ser su amiga. Por otra parte, vemos que Paku le está reclamando por tratar de esa manera a la rubia, y ella le dice que es porque en realidad no la considera su amiga. Ahí vemos un pequeño recuerdo de su pasado, donde todas las niñas lo trataban mal por ser una rarita que podía ver espíritus, hasta el día que conoció a Paku, que la consideraba su única amiga. Por esta razón la waifu era así de mamona con los demás. Y bueno, mientras estaban hablando, Paku le dice que pensaba dejar la escuela porque no era buena como los demás, y justo en ese momento aparece un demonio. Izumo intenta detenerlo con sus invocaciones, pero al ver que lastimaron a su amiga, pierde su confianza y los zorros se vuelven en su contra. Por suerte, el prota y los demás escucharon los gritos y lograron salvarlas, aunque el demonio se les escapó. Tras esto, vemos que la waifu se pone a llorar porque no pudo salvar a su única amiga, pero el prota le da su chaqueta para que se cubra y la hace sentir mejor. Por otra parte, vemos que el demonio estaba con Igor, pues al parecer el men trabajaba con los demonios. Ya al día siguiente, Yukio decide hacer un campamento con toda la clase, el cual sería en el edificio donde dormía el prota. Por otra parte, vemos que Izumo se sentía ya mejor y comenzó a llevarse bien con los demás, empezando con el prota, aunque bueno, eso no le quitaba lo odiosa. Encima seguía preocupada porque su única amiga iba a dejar la escuela, y bueno, y a pesar de que ella le dijo que su amistad iba a seguir funcionando, ella estaba deprimida, tanto así que olvidó los rezos en plena clase y el sabelotodo de Bon tuvo que terminar con ella. Gracias a esto comenzaron a pelear en medio del salón, y el que terminó recibiendo los platos rotos fue el prota, o bueno, todos mejor dicho, porque justo en ese momento llegó Yukio y los castigó para que aprendieran a llevarse mejor. Ahí el castigo consistía en tener unas piedras de demonios en las piernas, y cada que pasaba más tiempo se iban haciendo más pesadas. Además de esto, el men tuvo que irse para atender unos asuntos personales y los dejó solos. Ahí las luces se apagaron de la nada y volvió a aparecer el mismo demonio del otro día, solo que esta vez se dividió en dos y comenzó a lanzarles una miasma venenoso aprovechando que estaban encerrados. Ahí la rubia intentó detenerlo, pero el veneno cada vez se hacía más fuerte y se estaba debilitando, así que sus amigos la ayudaron, donde Bon y el pelón comenzaron a rezar 3 Padres Nuestros y 3 Ave Marías para exorcizar al demonio. Pero como tenían que ganar tiempo, Renzo comenzó a pelear, y al ver que estaban a punto de morir, Izumo dejó el miedo y también se unió al salseo. Ahí invocó a los zorros y esta vez sí pudo controlarlos, así pudo ganar el tiempo suficiente para que Bon terminara la oración y acabaran con él. Por otra parte, el prota se llevó al otro demonio a un salón aparte para poder sacar su espada y acabar con él. Ahí se dio cuenta que la persona que lo había invocado era Igor, pues él quería ver de lo que era capaz el hijo de Satán. Y bueno, cuando el prota sacó su espada y se cargó al demonio bien rápido, el pibe se terminó escapando. Ahí cuando el prota regresó con sus amigos, se alegró de ver que todos estaban bien, y en vez de celebrar, el tonto de Bon comenzó a buscar pelea porque no pensaba bien las cosas y los dejó solo. Y al mismo tiempo vemos que Izumo estaba dispuesta a aceptar la amistad de todos poco a poco, más que todo de la rubia, que era la que se preocupaba más por ella a pesar de haberla tratado mal. Ahí una vez está todo en calma, aparece el director junto con un montón de profesores y les explican que el campamento de entrenamiento era para hacer el examen, llamado Exweir, o sea, el rango más bajo de los exorcistas
exorcistas. Y bueno, como todos lograron acabar con los demonios de clase media sin ayuda, habían pasado la prueba. Tras esto vemos que llevan a la rubia al hospital para que se mejore, y cuando despierta la felicitan entre todos, pues sin ella no habrían logrado aprobar. Al mismo tiempo le preguntan al prota cómo hizo para cargarse al demonio, y el pibe solo le comentó que con su espada, pero obviamente no dio muchos detalles, aunque Izumo estaba comenzando a sospechar de él, pues acabar con un demonio de clase media él solo no era nada fácil. Por otro lado vemos que Yukio va a hablar con Igor y le pregunta qué intenciones tenía con su hermano. Él sabía que era una prueba, pero claramente se pasó de la raya, y gracias a eso cada vez más profesores sabían de su verdadera identidad. Ahí el men le dice que se calme, pues él no tenía intenciones de asesinar a su querido hermano, solo estaba cumpliendo las órdenes que le dio el director. Más tarde, Yukio va a hablar con la rubia y la felicita porque estuvo muy bien en las pruebas, pero al mismo tiempo le dice que debe tener más determinación y seguridad en ella, pues si se iba a convertir en ex-queer, debía estar dispuesta a arriesgar su vida en combate, así que lo mejor era que hablara con su madre y pensara bien lo que quiere hacer. Ya a la mañana siguiente vemos que el profesor Igor intenta chuletear al prota mientras dormía, pero como Yukio ya lo tenía en la mira, anticipó todo y lo mandó a dormir con la rubia. Ahí fue donde terminó de configurar sus sospechas y se prendió el salseo entre ellos dos. En eso el prota escucha unos disparos en la azotea y va a ver qué pasa. Ahí cuando llega, el men le dice que estaba haciendo eso porque él era un sobreviviente de la Noche Azul, y es que esa noche Satán se apoderó del cuerpo de varios clérigos y comenzó a hacer desmadres, y entre ellas estaba la de él. Pero lo peor de todo fue que Satán se apoderó de su cuerpo por un momento, y él mismo fue el que lo hizo, donde además ese día también fue cuando perdió el ojo. Por esa razón se juró a sí mismo que acabaría con Satán, todos sus demonios y sobre todo su hijo. Ahí al escuchar eso, el prota se deja filetear, pero le dice que no involucre a más gente inocente. Gracias a eso, el men reacciona y se da cuenta que no es la forma correcta de hacer las cosas, y antes de irse le advierte que hay más gente como él buscándolo. Después de esto llega la rubia y cura al prota, y mientras está llorando preocupada por su amigo, le dice a Yukio que ya sabe lo que quiere hacer. Ahí al otro día, el director se lleva a los chicos a comer 2 perros calientes por $1 para celebrar su ascenso, y mientras ellos estaban comiendo de lo más tranquilos, nos enteramos que el director sí mandó al del parche a asesinar a su hermano, pero como no pudo, ahora lo iba a poner a pelear contra su otro hermano, y este sí se veía bastante fuerte. Bueno, en un cambio de escena, vemos a 2 guardias hablando sobre la muerte del padre adoptivo del prota, y esta noticia no parecía gustarle demasiado a un gatito que estaba por el lugar llamado Kuro. Por otra parte, vemos al prota regresando de hacer un recado que le mandó su hermano al supermercado, pero el muy tonto olvidó comprar unas cosas y su hermano se cabrió por eso. O bueno, en realidad estaba molesto porque él estaba usando mucho su poder de demonio con la espada, y si continuaba dependiendo de ella, en cualquier momento Satán se podría apoderar de su cuerpo. Pero bueno, que estuviese dándole órdenes no le gustaba a nuestro prota, así que comenzaron a discutir y terminó rompiéndole los lentes. Aunque bueno, menos mal, el pibe tenía como 30 lentes más de repuesto, así que sacó otros bien tranqui de la gueveta y se fue a hacer su misión de emergencia. Y bueno, como el prota se sentía mal por lo que hizo, fue a acompañarlo. Ahí vemos el gatito que se había transformado y comenzó a causar desmadre en un puente, por lo que había escuchado del viejo, pues él era su familiar y no quería aceptar que el viejo estuviera muerto. Por suerte, antes de irse, dejó algo que serviría para calmarlo en caso de que se descontrolara de nuevo, pues era un demonio de clase alta que no era fácil de vencer. Pero cuando Yukio está a punto de usarlo, el prota le dice que podía escuchar sus pensamientos y sabía que se sentía solo, así que le pide un momento para hablar con él. Ahí le dice que también siente lo de la muerte del viejo y que entiende sus sentimientos. Gracias a esas palabras, que también fueron las mismas que le dijo el viejo hace tiempo, el prota logró domar al Michi. Tras esto, Yukio habla en la escuela para que lo dejen como familiar del prota y coloquen a otro para que vigile la puerta. También nos enteramos que lo que le había dejado al viejo era un vino para el gato, que lo tranquilizaba. Siguiente, al Michi le gustaba tomar sus birras. Ya en un cambio de escena, vemos el típico episodio en la playa, que no puede faltar gente. En esa excursión solo fueron el prota, Izumo, Renzo y el profesor Kaoru. Ahí conocemos a un enano llamado Yohei. Este men vivía en ese pueblo, y mientras la waifu estaba tomando un baño en el mar, le dio un calambre y el pibe fue a ayudarla, pero hecho el tonto aprovechó para agarrarle un melón y también intentó darle respiración boca a boca. Aunque bueno, el niño de verdad no tenía malas intenciones y sin miedo al éxito comenzó a chancearle a la waifu. Sí, no me importa que usted sea mayor que yo, como la canción, ¿no? Ok, no. Lo cierto es que luego de salvarla, los chicos notan que el mar estaba oscuro. Esto se debe a un calamar gigante que estaba por la zona, y los isleños creían que era un demonio o algo así. Por eso los llamaron a ellos. También nos enteramos que el padre del enano se había perdido buscando al calamar, y su hijo juró cazarlo para vengarse y recuperar a su padre. Al día siguiente vemos que la waifu estaba pensando en el coqueteo que le hizo el enano, así que
comenzó a preocuparse por él y lo tenía vigilado. Ahí los chicos también, pero era más que todo porque el profesor les ordenó eso antes de irse a hacer el sin respeto con su esposa. En ese momento el calamar gigante salió de la nada y comenzó a causar desmadre. Kuro intentó detenerlo, pero era alérgico al calamar crudo y terminó petando. En eso el enano comenzó a dispararle con un arpón a los Resident Evil 4 y el prota tuvo que ir a rescatarlo, pero justo cuando estaba por sacar su espada para acabar con él, llega el padre del niño pegando gritos como loco. Ahí la cosa se calma, pues nos enteramos que el viejo en realidad tenía un sentido de la orientación pésimo, al igual que su hijo, y le dice que el calamar no era malo, y es que estuvo viviendo con él de isla en isla, hasta que finalmente logró regresar a casa y reencontrarse con su hijo. Ya en un cambio de escena vemos que los chicos fueron llevados a un parque de diversiones que pertenecía al director. Ahí tenían la misión de encontrar un fantasma con forma de niño, que estaba atormentando a las waifus, pues se la pasaba levantándole la falda y tocando más de la cuenta. Y bueno, hablando de falda, vemos que la rubia por primera vez la usa, ya que debía ir con uniforme. Y bueno, gracias a esto, todos los pibes vieron el par de potencial que tenía, aunque el más suertudo fue el prota, porque los chicos fueron divididos en parejas para buscar al fantasma, y a él le tocó con la rubia. Y bueno, mientras estaba ahí paviando por ella, el fantasma del niño apareció. Ahí le agarró los melones y se fue corriendo. En eso, los dos comenzaron a seguirlo, pero se separaron gracias a Maimon. Este le robó la espada y se presentó como su hermano. Además, comenzó a trolearlo al punto de hacerlo cabrear y comenzar a pelear. Y bueno, eso no fue una pelea, más bien le dio una paliza, mejor dicho. Gracias a eso, el prota perdió el conocimiento por un momento y desató más poder demoníaco de lo normal, pero cuando vio que estaban destrozando todo el parque de diversiones y que la rubia casi se ve afectada por el salseo, recuperó la conciencia y le salvó la vida. En eso apareció una waifu con capucha que estaba en el salón de ellos para ayudar al prota con la pelea, pero el Mel cuando la vio dijo que ya no quería seguir jugando con ellos y se fue. En ese momento llegó la rubia y su hermano, y la waifu de la capucha decide mostrar su verdadera identidad, presentándose como Yura, una exorcista superior de primera clase que fue enviada por el Vaticano para prevención de riesgos. Ahí después de esto, la waifu se llevó al prota a una base secreta para interrogarlo, pero antes le preguntó al director por qué estaba ocultando al hijo de Satán de los exorcistas, y él le dijo que lo estaba entrenando para convertirlo en el mejor de ellos, pues era su única oportunidad luego de 2000 años para pasar a la ofensiva contra los demonios. Sin embargo, la waifu no le creía, así que se llevó al prota para interrogarlo en privado. Ahí lo pone a prueba y le quita la espada. Al mismo tiempo comienza a atacarlo, mientras le dice que ella también fue estudiante de Shiro. Este antes de morir pidió el favor que ayudara al prota a entrenar cuando estuviera más grande, pero también le dice que el Vaticano no confiaba mucho en el viejo y tampoco en Mephisto, pues tenían la sospecha de que ocultaban información importante sobre Satán. Y bueno, seguro que era el prota y su espada parte de todo este acertijo, pero bueno, eso es algo que lo sabremos más adelante. Y bueno, en medio del interrogatorio, la waifu casi se lo carga, pero justo antes de hacerlo, el prota le dice algo que le recuerda las palabras de Shiro y se da cuenta que amaba a su padre, así que lo deja tranquilo, lo manda a la enfermería y le dice que se quedará para vigilarlo y encima le confiscó la espada, pues cuando de verdad esté listo para usarla, se la podrá regresar, aunque también lo hizo para que a Maimon no lo moleste de nuevo. Por otra parte, vemos que la waifu le dice al director que no le dirá nada al Vaticano sobre el prota por el momento, pero a cambio le pide que la deje quedarse en su escuela para vigilarlo, así que el men acepta, pero la waifu también le deja claro que no confía en él, o en realidad en ninguno de los altos mandos, porque vamos, es un demonio, y aunque él diga que lo único que quiere es mantener la paz en ambos mundos, sus acciones hacen dudar a todos. Después de esto vemos que llegan las vacaciones y los chicos se despiden de Paku, pues la waifu ya no iba a continuar viendo clases con ellos. En ese momento llega Yukio y Yura, que ahora era una profesora, y les dicen que se van a ir de campamento para ponerlos a prueba nuevamente. Esta vez querían ver quiénes eran capaces de hacer misiones y ver qué tanto habían mejorado nuestro prota sin usar su poder demoníaco. Y bueno, cuando llegan al bosque, arman unas carpas y hacen unos círculos mágicos de protección, y el prota les prepara la cena. Ahí se dan cuenta que el pibe era todo un Masterchef. Y bueno, luego de pasar un rato agradable, esa misma noche comienza la prueba, la cual consiste en traer uno de los 3 faros que estaban en medio del bosque y llevarlo encendido al mismo punto. Además, solo los que traigan los faroles son los que pasarán la prueba. De esta manera comienzan los exámenes Chunin. Nada, mentira. Pero bueno, en medio de la prueba, la rubia es atacada por varias mariposas demonio, y cuando intenta invocar a su familiar para defenderse, aparece otro demonio más grande y la manda a mimir. Por suerte, el prota estaba cerca y pudo salvarla, ahuyentando a las mariposas con su llama azul. Por suerte las guardó tiempo, pero aún así, Bon logró ver las llamas, pero no estaba seguro que hubieran salido de él. Y bueno, en eso la rubia despierta y continúan con la prueba. Ahí se encuentran con los demás compañeros y también consiguen uno de los faroles. El pequeño detalle es que era gigante y debían trabajar en equipo
equipo para poder llevarlo. Pero justo cuando estaban por lograrlo, aparece un demonio mariposa gigante que secuestra al prota. Y bueno gente, hasta aquí el resumen de los primeros capítulos de Blue Exorcist. Si te gustó el anime y quieres saber qué le pasará al prota, comenta la palabra llama azul y ya con esto yo te traeré la segunda parte.